Bienvenidas maestras, bienvenidos maestros. Vamos a iniciar esta otra lectura, la lectura de Paulo Freire. Vamos a iniciar. El capítulo 4, Conciencia crítica, Centro del método Freire para el pensamiento crítico. Roxana Morales Bonilla. Introducción. Para la persona que ejerce la docencia, su práctica educativa está moldeada por la postura epistemológica que le subyace, por el modelo didáctico que le estructura, le delimita o le amplía los espacios educativos en los cuales se mueve y ejerce su rol educativo, ya sea en equidad o en desigualdad. En este contexto, las y los docentes, el estudiantado, las familias, el entorno sociocultural también influyen en las relaciones profesionales educativas. Una pedagogía liberadora como la que propone Paulo Freire requerirá de estos componentes. Este capítulo toma la pedagogía de la esperanza, un reencuentro con la pedagogía del oprimido de 1993 de Freire, como referente y presenta una estructura en dos partes. En la primera se hace un acercamiento a los ejes que vienen a constituir el método Freire, el contexto, el proceso que han de seguir los docentes y los principios que requiere considerarse para el desarrollo del pensamiento crítico de los docentes. En la segunda sección se presentan tres experiencias en Costa Rica que tuvieron como eje el método Freire y que complementan las posibilidades de comprenderlo, enriquecerlo y ponerlo en situación práctica. Iniciamos. Ejes en el método Freire. El contexto en el pensamiento educativo de la pedagogía de la esperanza, el método, el camino que Freire construyó para la posibilidad del cambio político y pedagógico en las realidades de los países, las ciudades y los diversos rincones que recorrió, donde practicó y teorizó en la búsqueda de un conocimiento compartido y una humanidad libre, le llevó a reconocer que con aquel era como si de repente, rompiendo la cultura del silencio, descubrieran que no solo podían hablar, sino también que su discurso crítico sobre el mundo era una forma de conocerlo. 1993, página 37. Su teoría, involucrada en el movimiento de las nuevas perspectivas críticas hacia la educación, demanda la comprensión de un nosotros y nosotras mismos en relación con nuestra historia, nuestro quehacer político, educativo, social y cultural. Con el conocimiento y la comprensión del desarrollo de las sociedades, el cambio educativo que propone el autor desde la pedagogía de la esperanza es un trabajo emancipatorio y de articulación entre la teoría y la práctica, entre quienes asumen el diálogo como posibilidad de acercamiento, de discusión y de reflexión hacia las diferencias, hacia las relaciones que se manifiestan en lo intrínseco y extrínseco del acto educativo entre los sujetos particulares de las relaciones educativas, docente, educandos, familia, comunidad, sociedad, en la relación dialéctica, teoría, práctica y práctica-teoría, y en la importancia y valoración de la sabiduría popular y su incorporación al conocimiento científico. En las nuevas tendencias de la pedagogía crítica, cuyos principios filosóficos los cimentó Freire tanto en la teoría como en la práctica, la consideración afirmativa de las capacidades de aprendizaje de los participantes y la movilización de los recursos necesarios para desarrollarlas
forman parte de la lucha cultural de los nuevos movimientos críticos. Su trabajo educativo no era en abstracto, les orientaba a asumir prácticas concretas para cambiarlas, pero desde un cambio solidario, en unión con los demás, para que lograran transformar las condiciones de opresión, de explotación existentes, de encontrar la liberación y dejaran de ser oprimidos para ser personas autónomas. Por ello, cobra sentido reflexionar acerca del pensamiento crítico. Este pensamiento consiste en pensar y actuar diferente. Es pensar en justicia social, minorías excluidas, desigualdades de género, en brechas socioculturales. Es la búsqueda de una pedagogía alternativa, una pedagogía de la diferencia e involucrada en el movimiento de nuevas perspectivas críticas hacia la educación. Procedimiento con y para docentes. Freire fue un educador, un ciudadano del mundo que trató de ser coherente y de articular lo que decía y lo que hacía, de modo permanente en sus escritos y en su práctica socioeducativa. Consideró que la función esencial de la educación era formar personas libres y autónomas, capaces de analizar la realidad que les rodea para transformarla. Pues, como lo mencionó, aprovechar esta tradición de lucha, de resistencia y trabajarla es una tarea nuestra, de educadores y educadoras progresistas. 1993, página 129. La persona, cuando conoce y participa sobre lo que le es inmediato, su realidad la cambia, la modifica, al mismo tiempo que esta realidad influye y actúa sobre la persona, es decir, se relacionan dialécticamente. Esto sucede porque la persona asume el proceso de concientización y va descubriendo su propia condición de clase, de persona y de identidad. Puede pasar de un estadio de conciencia ingenua al estadio de conciencia realista y junto con profesionales de la educación cumple el papel de facilitador de la comunicación. Un docente habrá de considerar, por ejemplo, estos medios o estrategias que componen el método crítico de Freire: la discusión, la indagación, la crítica refutadora, el análisis concordante, las aclaraciones. Freire, 1993, página 214. Tales medios pueden ser empleados por la población docente para dar un manejo de contenido disciplinario, porque no solo se trata de la educación como disciplina científica de las ciencias naturales, sino que también se requieren ciencias como la psicología y la sociología. Se trata de darle el carácter multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario al método, porque el papel del educador o de la educadora progresista, que no puede ni debe omitirse al proponer su lectura del mundo, es señalar que existen otras lecturas del mundo diferentes de la suya y hasta son antagónicas en ciertas ocasiones. 1993, página 107. Para Freire, el manejo del contenido era deber del docente al enseñar. Democratizar el poder de elección de los contenidos no es posible. Democratizar contenidos sin democratizar la enseñanza. 1993, página 13. Principios del método para el desarrollo del pensamiento crítico en los docentes. A. El método en Freire considera la enseñanza como acto creador y crítico y la curiosidad como eje en las acciones de enseñar
y aprender. B. La persona docente que no enseña, no estudia y enseña mal lo que mal sabe. C. El plano del saber de experiencia vivida y del sentido común ha de relacionarse con el conocimiento resultante de procedimientos más rigurosos de aproximación a los objetos cognoscibles. Este es un derecho que las clases populares tienen. D. Error epistemológico es negar la sabiduría popular, los saberes de la experiencia vivida, miopía que se constituye en obstáculo ideológico y provoca el error epistemológico. E. Reconocer el saber popular implica respetar el contexto cultural. La localidad de las personas es el punto de partida para el conocimiento, es el conocimiento situado, pero este conocimiento cotidiano debe pasar al saber crítico, o sea, saber mejor lo que ya saben y participar en la producción del saber. Este es un derecho de las clases progresistas. Freire, 1993, página 132. Un método educativo desde el pensamiento crítico aborda lo local, regional, nacional y global y mantiene una visión contextual dentro del sistema educativo. 1993, página 106. G. Tomar distancia y ser curiosos en toda práctica educativa es un rasgo de quien enseña y quien aprende. 1993, página 129. H. La práctica educativa debe relacionar materiales, métodos y técnicas. 1993, página 130. El pensamiento crítico inquieta al educador y al educando, no frena la capacidad de pensar, se entrega a la curiosidad y aporta en la formación de sujetos más auténticos. 1993, página 140. J. El diálogo pedagógico implica tanto el contenido u objeto cognoscible como a los educandos, quienes dialogan con el contenido. Cuando pasa lo contrario, se obstaculiza la capacidad de pensar y de desafiar el pensamiento, y todo queda en exposiciones que domestican o hacen que los educandos duerman arrullados. 1993, páginas 140, 141, 149. K. Una enseñanza crítica considera como deber y derecho del docente enseñar en el tiempo y en el espacio en el que se ve, en el que se encuentra, perseguir objetivos, metas, sueños, proyectos, contemplar otras posiciones distintas al acierto y la verdad del docente, considerar temas distintos que puedan proponer los estudiantes o la comunidad y sobre los cuales pueda verse el análisis y la reflexión, el derecho a conocer los orígenes de lo que estudia, mantener una posición crítica, vigilante, indagadora, reconocer el poder de la ideología dominante y cómo contrarrestarla y cómo trabajar la relación lenguaje-ciudadanía. 1993, páginas 153 a la 154. Y así terminamos esta lectura.